Hay personas las cuales el tiempo les pone donde debían, otras más las cuales el tiempo las quita del camino, pero existen unas cuantas que al mismo tiempo se encarga de regresarles un poco de todo lo que llegaron a provocar en sus años. Esto dentro del mundo del espectáculo no está exento claramente. Aquí también nos hemos llegado a topar con personas que a primera instancia parecían buena gente, pero en realidad escondían una pésima cara que nadie soporta, y en la actualidad quien se estaría llevando todos estos casos y críticas es Florinda Meza, la actriz que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho y más papeles en más proyectos de Chespirito. Hoy en día está siendo el blanco de las funas en Twitter y esto no es de la nada, sino que en realidad con los rumores que viene arrastrando de hace años y con la reciente serie de Chespirito creada por sus hijos, la mujer se terminaba ganando un odio desmedido por aquellos que ante tal vez la tenían como una gran actriz y persona. Ahora sí, con esto dicho, podemos comenzar con este video. Florinda entraría al mundo del espectáculo a una temprana edad, pues este era su refugio ante la vida que había llevado desde muy joven. Sin meternos en mucho detalle en la vida personal de la mujer, antes de ser alguien reconocida, te puedo decir que terminaría llamando la atención de Roberto, gracias a su versatilidad y las ganas que tenía para actuar. Durante foros y set de Televisa, Chespirito la terminó notando y se dio cuenta que podría ser funcional para una nueva serie, un proyecto el cual comenzaba desde abajo y no se esperaba el impacto que tal vez estaba por tener dicha serie. Florinda sería llamada para interpretar una madre soltera viviendo en una vecindad rodeada de vecinos complicados. Su papel, si bien no era el más importante y se limitaba a realizar uno que otro chiste, era crucial al final del día. Por esto mismo es que desde el momento cero siempre se buscó al conectar y tener una buena relación de trabajo con sus compañeros, pero en especial con la cabeza principal del proyecto, Chespirito. Durante su participación como Doña Florinda, la mujer seguía teniendo más acercamiento con el elenco y con Roberto, con el cual no le terminó importando que éste estuviera casado y con 6 hijos. Cabe destacar que de igual manera Florinda en ese tiempo mantenía una relación con Enrique Segoviano, uno de los productores del Chavo del Ocho, a pesar de que ambos lados tenían quien los atara o a una persona que los amaba. Estos dos decidieron optar por caer en uno de los peores actos humanos. La infidelidad surgió de un momento para otro, sin que nadie se diera cuenta, o bueno, en realidad sí. Estos comenzaron a tener sus que veres y al poco tiempo intentaron formalizar su relación. El problema en esto es que al nacer de una infidelidad, las cosas no iban por buen camino. Florinda casi que hizo que Roberto se divorciara de su primera esposa, con la cual, como te mencioné, fue la madre de sus 6 hijos. De igual manera, el productor, que era pareja de Florinda, saldría del programa por obvias razones, haciendo que incluso la calidad de este show tuviera que bajar. Sumándole a esto la manera y carácter tan fuerte y pesado de la mujer, comenzó a notarse mucho más, pues el mero hecho de tener de respaldo a su nueva pareja, la cual era dueño del show, hizo que tuviera un subidón de fama y arrogancia. Esto provocó que las cosas se hicieran como ella quería, y las demás personas del elenco no se sintieran del todo cómodas. Aquellos actores que lograron hablar con Chespirito sobre esto en automático se convertían en enemigos de la mujer, haciendo que tuvieran menos relevancia o casi que sacarlos del show. El claro ejemplo es Carlos Villagrán. El intérprete de Kiko terminaría dejando el show por los supuestos rumores de una relación que existía entre Florinda y Carlos. Esto provocaría que otro actor tomara la decisión de salirse y apoyar a Kiko, gracias a que también solía ser mal visto por la mujer. Don Ramón junto a con Kiko eran los personajes más queridos y funcionales del programa. Sin ellos, al final del día, al realizar una trama como la conocíamos era algo sumamente difícil, y esto provocó que al final de todo el programa dejara de ser como antes. Todo esto provocado por la misma mujer. La nueva pareja de Roberto lo estaba comenzando a manejar bastante y en ocasiones parecía que era ella quien mandaba en el set de grabación. Demás actores como Edgar Vivar o María Antonieta de las Nieves también solían sentir esta vibra tóxica que se generaba cuando Florinda llegaba al set de grabación, lo cual también hizo que la mujer los notara de esta manera y comenzara a ponerles trabas. Al ver que el show ya no iba a ser lo que sería, optaron por darle un cierre repentino, y puede que con esto las cosas se calmaran. Tanto Roberto como Florinda se separarían de los medios y se darían un tiempo a vivir tranquilos. Nada más podía haber pasado, pues no es del todo así. Con el tiempo se logró notar cómo las intenciones de la mujer iban más allá de tener un romance, sino que cuando comenzó toda esta batalla legal sobre los derechos de los personajes y de quién era, la mujer era la que más solía ponerse a la defensiva con esto, como si de ella fuera todo el material creado por Roberto. Básicamente la mayoría de problemas que existían con el elenco de la serie estrella se le deben a esta mujer, pues María Antonieta fue una actriz que acompañaba a Roberto casi que desde sus inicios, y por culpa de Florinda su amistad se fracturó.
Chespirito. El mismo Rubén Aguirre mencionará en su libro biográfico que a raíz de la relación de estos dos comenzó a haber un fuerte favoritismo en el set. Las cosas no iban bien entre los actores que trabajaron tanto tiempo juntos. Parecía que nada les valía al tener una buena amistad al principio, algo por lo cual también se les odia bastante es por la manera en la que se terminaba expresando en entrevistas de sus compañeros. Para ella nadie estaba a la altura, no bajando de pendejo a personajes como Carlos y de drogadicto a Don Ramón, ya que como sabíamos, tenía una fuerte adicción al tabaco. Eran declaraciones que, si bien polémicas, estaban muy fuera de lugar, ya que hablaba de cosas más privadas que ocurrían en el foro, pero cuando se habló de los momentos de soledad que se daba entre ella y Roberto cuando aún tenía sus parejas, esto sí le terminaba molestando de más. A la intérprete de La Chilindrina la dejó en la bancarrota con tanta demanda por la pelea de los derechos de su personaje, y a Edgar Vivar lo intentó meter incluso a prisión alguna vez. Ella fue quien provocó que todos se distanciaran, y no entre sí, sino de Roberto. Básicamente se lo quedó y se lo llevó solo para ella, y claramente todo esto tenía un fuerte interés, el cual, como muchos se lo pueden estar imaginando, era el quedarse con la mayoría de los derechos del grupo Chespirito. De los trabajos del hombre, al final era una pareja bastante diferente en cuestión de edades. 20 años de diferencia son bastantes y de una u otra manera la mujer terminaría asegurando su futuro, y lo hizo con el trabajo de este hombre, el cual después de su muerte quedó más que claro que solo buscaba manejar al completo los proyectos que alguna vez creó este hombre, sin mencionar que terminó por bloquear proyectos que involucrarían a sus personajes o a sus trabajos. No por nada existe ese rumor de que la mujer termina demandando a todo lo que se hace con el nombre de Chespirito y sus obras, sin mencionar que también de estas ella se dio la batuta de ser quien le ayudó a Chespirito, básicamente dando a entender que si no fuera por ella, sus proyectos no serían igual de exitosos. Y esto es una ironía bastante grande, pues muchos echan la culpa a esta mujer por el claro declive de sus programas. De igual manera, algo que afectó bastante a su imagen fue el mero hecho de ver cómo es que la mujer trataba a Roberto, tanto así que Carlos dijo alguna vez que ella lo llegaba a golpear cuando las cosas no se hacían a su manera. Algo triste ver cómo quedó esta figura de la televisión, pero en entrevistas se deja ver cómo ni siquiera lo dejaba hablar, lo interrumpía y quería acaparar al completo la atención a ella, y a pesar de que salieron personas a decir que esto lo hacía porque era un acuerdo entre Roberto y Florinda, es algo que se cae rápido al ver cómo Roberto era capaz de responder entrevistas con naturalidad o incluso como de viejo intentaba hablar, pero esta mujer siempre terminaba cortándole las palabras e interrumpiéndolo, para así no dejarlo hablar. Le contralaba hasta lo que tenía que salir a decir, y eso dejaba ver la clara actitud de la mujer, la cual solo buscaba un poco más de atención, y tal vez que ella siempre fuera la principal en la relación, porque nunca fue Florinda y Roberto en los medios, siempre era reconocida por su papel y por ser la esposa de Chespirito. Al final le terminó dando todo y no se quedaría más que con las malas críticas por querer acaparar mucho más de lo que podía llegar a tener. Y todo esto era algo que ya venía arrastrando la mujer de hace tiempo. Rumores, malos tratos, esto se veía poco, pero si no fuera por la serie que los hijos de Chespirito crearon, no nos hubiéramos percatado de lo grave del asunto. Como espectadores solemos verlo muy desde afuera, pero metiéndonos en perspectiva más personal, podemos ver cómo en realidad sí terminaría arruinando más de lo que debería. Y una persona clave en esto fue Florinda Mesa. Para empezar, cuando se anunció dicha serie, Florinda trató de prohibirla, de que no saliera a la luz. Esto sin siquiera haber visto algo de la serie. Pero bien claro está que sus hijos iban a desquitar que la mujer haya alejado a sus padres de ellos y de la familia que estaban teniendo. Por lo mismo, también en cada oportunidad que tenía mencionaba que esta serie en realidad no tocaba la verdadera vida de Roberto, que ella podría ser una mejor, lo cual se traduciría a una que en realidad le convendría para blanquear su imagen. A lo que hemos podido ver de la serie, se recalca mucho cómo con la llegada de Florinda a la vida de Chespirito, muchas cosas cambiaron. Roberto cambiaría a aquella mujer, madre de sus hijos, la cual le apoyaba en todo, aquella que realizó con su propia mano el traje del Chapulín Colorado mientras se encargaba de un hogar y de 6 hijos, la que le apoyó cuando aún no era nadie y se quedó a pesar de la adversidad. Terminará cambiándola por una actriz 20 años más joven, la cual solo llegaría a gozar los bienes que tanto Roberto como su primera esposa tanto batallaron en sembrar. La serie está tocando de una manera mucho más cruda la realidad que se vivió en todos estos procesos, y es más que obvio que la más afectada en todo esto solo sería Florinda, pues fue como una especie de venganza al ver cómo los hijos de Roberto terminaron creando una obra en la cual relatan la realidad de los hechos sin dejar nadie mal visto, solo presos de sus propias acciones que tomaron en el pasado, pues ni su mismo padre se logró salvar de las fuertes críticas. Se trata de que en esta historia hemos tenido a villanos, e irónicamente son la persona principal, y su segunda esposa, son aquellos los cuales se han visto
visto envueltos en más polémica y puede que así sea conforme sigan saliendo mucho más capítulos. Pues así hemos podido ver un poco de toda esta historia, aquella que con el tiempo se fue distorsionando tanto y parecía que había quedado en el olvido, pero nada de esto en realidad. Las personas nunca olvidaron, solo se tardaron en ver la verdadera cara de esta mujer y a decir verdad, con esta serie biográfica es una perfecta venganza y dosis de karma por todo lo que provocó en su tiempo, de cómo trataba a Chespirito, cómo le prohibió de manera indirecta al seguir teniendo contacto con sus hijos, el mero hecho de alejarlo de sus compañeros de trabajo, de hacer que este tuviera favoritismo, de cómo arruinó el legado que este hombre estaba formando, todo por caer en el lugar equivocado con la persona equivocada. Razones para en la actualidad ver a otros ojos a Florinda existen, pero esto ya es muy dependiente de quién vea este video y quién decida hacer. Pero lo que sí queda claro es que la mujer jamás buscó redimirse de todo lo que llegó a causarle a su pareja y a su entorno.